Muchas gracias. Qué bendición poder compartir con ustedes. Amigas, bienvenidas a todas las que se han conectado esta tarde. Me siento privilegiada, bendecida de compartir siempre con las mujeres Aglow, mujeres que brillan, y pues hacerlo ahora de esta manera tal vez no ha sido lo que siempre quisimos. Ha sido hermoso poder vernos, abrazarnos en estas reuniones, pero a la distancia creo que podemos sentir el amor de una por la otra, y convenidas esta tarde, orar juntas, creer juntas por lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Yo creo que las promesas del Señor son fieles, son verdaderas, son eternas, y quizás hoy sea una tarde para recibir agua fresca en medio tal vez de un desierto, de una prueba, de una situación difícil. Yo sé que muchas van a salir refrescadas esta tarde. Así que yo quiero que por favor disponga su corazón para recibir esta palabra que viene directamente del corazón del Padre. No es Maggie. Le he pedido al Señor que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Él. Que Él sea el que hable al corazón de cada una, y este tema de desiertos a jardines es muy propicio en lo que estamos viviendo, sobre todo el año pasado, este año. Yo creo que muchas nos hemos sentido en medio de desiertos. Hay muchas pruebas ocurriendo, situaciones difíciles que tal vez no esperábamos. Ahora mismo muchas se pueden sentir en medio de un desierto. Hay sequedad en las relaciones, en los matrimonios, en las finanzas. Hay sequedad espiritual en muchas personas, y el desierto puede ser posiblemente para muchos la muerte de un familiar, o una enfermedad donde no vemos salidas, solo sentimos el sol ardiente, la arena caliente. En un desierto solo vemos serpientes y escorpiones, y podemos sentirnos en un lugar de soledad. Sin embargo, yo quiero esta tarde que usted esté convencida de que estamos pasando pruebas, pero Dios siempre tiene la última palabra en cada situación que estemos pasando. La mayoría de nosotras traducimos la palabra desierto como algo terrible, como algo por lo que no queremos pasar o experimentar, pero cuando vamos a la Biblia aprendemos que realmente Él nos lleva al desierto para enamorarnos, para hacernos volver a Él, para trabajar en nuestro corazón. Y sobre todo, yo quiero que se quede con esto en su corazón hoy. En el desierto es donde se conciben los milagros. Realmente en el desierto es donde conocemos a Dios como nunca lo hemos conocido, donde Él habla personalmente con nosotras. Y es en el desierto realmente donde Él se nos revela como todo lo que Él es para nosotras, y hemos descubierto que nuestras mayores dificultades cuando pasamos un desierto, a las que hemos pasado por desiertos y procesos, sabemos que son incubadoras de milagros. Así que el desierto y las pruebas por las que hemos estado pasando en esta temporada han sido vitales. Han sido vitales para nuestro crecimiento, han sido vitales para llevarnos a un nuevo nivel de fe. El Señor nos está preparando para lo que está por venir. Y no se trata muchas veces solo de recibir las bendiciones prometidas. Él nos prepara antes de recibir lo que Él nos quiere dar, para que entonces seamos buenas administradoras de lo que Él nos da, y Él se ocupa, ¿verdad?, de que nosotras estemos en la posición correcta para recibir esas bendiciones. Sí, hay una transición de desiertos a jardines. Yo he estado compartiendo en mis cartas palabras tan hermosas que el Señor nos ha enviado de consuelo, de esperanza, de que estamos en una transición, pero vamos como el pueblo de Israel lo estuvo, hacia una tierra prometida, y tenemos que ser sabias, entendidas en los tiempos, mujeres realmente sometidas a la palabra, que creen en las promesas, que no se dan por vencidas. Y yo creo que en medio de esos desiertos que el Señor nos ha estado haciendo pasar, el Señor está haciendo crecer nuestro carácter para que podamos madurar y sostener apropiadamente, sobre todo, no solo las bendiciones que Él quiere darnos, sino un nivel mayor de gloria. Yo creo que vamos a ver a Dios en medio de toda circunstancia difícil,
Y así que no debemos tener temor. El temor ha sido la estrategia que el enemigo ha usado en este tiempo, ¿verdad? Viene a intimidar y amanecemos muchas veces, ¿verdad? Tan llenas de temor, de incertidumbre, pensando, ¿y ahora qué más? ¿O ahora qué va a ser, qué voy a hacer? ¿O qué más puedo esperar? Y como que nuestra mente está sintonizada únicamente en lo negativo y necesitamos realmente renovar nuestra mente, que realmente nosotras podamos decir, tengo la mente de Cristo cuando viene el enemigo con sus mentiras a decir, nunca vas a salir de ahí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está llena de promesas y una de ellas a mí me hace sentir de que aunque ahora yo también estoy pasando procesos difíciles, el Señor me va a sacar en victoria. Yo voy a pasar esta prueba. Dice Isaías 41, del 17 al 20. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Y entonces el Señor dice, yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Pondré en el yermo el ciprés junto con el olmo y el boj para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Mire qué promesa más hermosa y más maravillosa a la que yo me puedo aferrar, porque el Señor dice, no los voy a dejar, no los voy a desamparar, yo voy a hacer florecer lo que está seco. Cuando el pueblo de Israel salió de su tiempo de prueba en el desierto, para entrar en la tierra prometida, según lo que podemos leer en los libros de Éxodo y de Josué, el poder sobrenatural de Dios se mostró, ¿verdad?, a ellos en este desierto. ¿Sabe que alguien basado en la historia del pueblo de Israel dijo algo que yo siempre lo he tenido en mi corazón? Cuando Dios me hace pasar pruebas, lo recuerdo, porque un pastor dijo, el poder sobrenatural de Dios se muestra más en un desierto que en un servicio de avivamiento en una iglesia. Y yo creo que es así, en el desierto es donde realmente Dios se muestra a nosotros. Es maravilloso experimentar lo que Dios hace cuando estamos en medio de un desierto. ¿Por qué? Porque Dios usa nuestros desiertos para liberarnos, para hacer crecer nuestras virtudes en Cristo. Él trabaja en nuestro interior y hay algo que yo he comprobado en mi propia vida y es que luego de un tiempo de prueba llega el cumplimiento de la promesa y del poder. Yo he pasado en este año un desierto tremendo. Lo voy a resumir así muy rápido, pero en el mes de junio fui diagnosticada con un cáncer de colon y fue una noticia así que lo deja a uno así devastado, una noticia que lo puede dejar a uno, no entiendo, Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Pero aferrada a mi fe, fue un tiempo realmente donde el Señor me llevó del desierto a los jardines, porque el Señor empezó a hablar a mi corazón. El Señor empezó precisamente, te traje al desierto para trabajar nuevamente en tu corazón. Y yo le decía, Señor, yo quiero ver tu gloria, te quiero ver en medio de esta prueba, en medio de este desierto que estoy pasando. Y el Señor me dijo, ¿quieres ver mi gloria? Muéstrame tu corazón. Y entendí que ese fue el propósito, ¿verdad? Por el cual el Señor estuvo tratando tanto tiempo con el corazón de su pueblo y lo va a hacer también con nosotros. El Señor fue maravilloso y de verdad abrió las puertas que yo no esperaba para hacer un milagro, ¿verdad?, en mi vida. Y el día que yo salí del hospital, el médico dijo, aquí está su patología, sus resultados están negativos, está libre de cáncer. Y fue una noticia de verdad tan maravillosa de ver que sí, Dios me hizo pasar
meses, ¿verdad? 2 meses realmente tremendos, donde yo pensaba que no habían salidas, pero el Señor se glorificó. Durante esos 2 meses me habló, yo pude sentirlo de una manera nueva, pude aumentar mi fe y entonces ahora yo entiendo perfectamente esto. Que Dios sí nos hace pasar pruebas, nos hace pasar desiertos, pero para nuestro propio bien, para Él manifestar su gloria en nosotros. Entonces, el pueblo de Israel se quejaba, murmuraba en medio del desierto, y eso no fue del agrado del Señor, ¿verdad? Porque ellos perdieron la fe. Así que yo quiero dejarles hoy, ¿verdad? En su corazón algo que realmente pueda serles útil. ¿Cuál es el propósito de ese desierto y cómo yo puedo hacer ese avance de los desiertos a los jardines? Porque es una cuestión de decisión, es cuestión de fe, es cuestión de obediencia. Yo decido en qué lugar me quiero quedar. Me puedo quedar en ese desierto para siempre, como muchos del pueblo de Israel no entraron en la tierra prometida por su incredulidad, por la duda, murieron en el desierto. Y fueron sus generaciones las que entraron a la tierra prometida, pero nosotras tenemos aún la decisión, el libre albedrío de decir, Señor, en medio de lo que estoy viviendo te creo, aumenta mi fe, porque sé que esto no es para siempre. Y entonces, número 1, el desierto tiene un propósito. Y dice Deuteronomio 8, del 2 al 10. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Mire cómo el Señor les habla después que ya pasaron el desierto y les dice, ¿para qué los llevó al desierto? Y les dice, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Mire el propósito por los que lo llevó al desierto. Y dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y de miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Mire esta palabra, en un tiempo de mi vida, el Señor nos hizo pasar como familia un desierto por 12 años, donde no hubo muchas veces para comer, no hubo muchas veces ni siquiera un jabón para bañarse, un desierto terrible. Pero ahí conocimos como familia a Dios de una manera nueva. Y yo me recuerdo que el Señor me dio precisamente esta palabra de Deuteronomio 8. Y era un 31 de diciembre y yo estaba con la expectativa, Señor, yo sé que el año que viene tú vas a hacer algo nuevo. Y sabe, ese 31 de diciembre yo, aún con lo poco que tenía, yo estaba poniendo en mi mesa frutas y flores y como profetizando, ¿verdad? Con todo lo que estaba ahí, lo que estaba por venir. Y Dios fue fiel en cumplir su promesa. Un tiempo después, el Señor me dijo, terminó, saliste aprobada del desierto. Y el Señor dijo, te llevo de Mar a Elim, ¿verdad? Y fue tan hermoso experimentar cómo Dios cumple sus promesas. Cuando Él dice terminó, terminó, y es fiel en cumplir lo que ha prometido. El Señor trajo, sabe, la restitución de todo lo que nosotros como familia habíamos perdido, y no como lo perdimos, sino 10 veces más de lo que nosotros perdimos. Y yo puedo comprobar cómo nuestra fe muchas veces es probada,
Pero si nosotras resistimos y caminamos, ¿verdad? Sabiendo que Dios es fiel en cumplir y sacarnos en el tiempo, cuando estemos listas, cuando Él vea que salimos aprobadas, eso es maravilloso, ¿verdad? Y dice Deuteronomio 8:16, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Mire, esto me da a entender a mí que los desiertos no son para siempre, que tienen un fin, ¿verdad? Y que depende de nosotras cuánto tiempo va a durar ese desierto. Para el pueblo de Israel fueron 40 años por causa de su desobediencia, de su incredulidad. Pero para nosotros puede ser hoy mismo, cuando nosotras entendamos el propósito. Y dice, para humillarte y probarte y finalmente hacerte bien. O sea, yo he aprendido este año sobre todo que el sufrimiento me fortalece, el sufrimiento me purifica, ¿verdad? El sufrimiento purifica mi fe, purifica mi corazón y sobre todo me afianza más en las promesas de Dios para mi vida, como ninguna otra cosa. Mi fe fue probada, pero yo le dije, Señor, yo confío en ti, mi vida está en tus manos, yo creo, Señor, que tú eres soberano y que todo lo que ha venido a mi vida, tú lo has permitido con un propósito. Así que, Señor, aquí estoy, me humillé, me rendí, le permití limpiar mi corazón. Y sabe, el Señor hizo esa obra maravillosa de darme la sanidad completa. Entonces, Dios afligió al pueblo de Israel de la misma manera. Los llevó a un lugar en donde solamente pudieron depender de Él, no había más. Y cuando estamos en el desierto es igual, quizás muchos digan, ¿y dónde está mi familia ahora que estoy atravesando esta crisis económica? ¿Dónde están, verdad, los amigos que antes estuvieron conmigo, con los que yo compartía? ¿Dónde están? Dios no va a permitir que estén. Dios muchas veces los aleja. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay nada, estamos solos, Dios y nosotras. Pero es ahí donde Él se manifiesta. Entonces, cuando estamos en el desierto, muchas veces nos sentimos impotentes porque ya no tenemos el control. Y las mujeres somos así, dadas a querer tener el control, ¿verdad? Pero cuando estamos pasando ese tipo de pruebas ya no tenemos el control y pareciera que no tenemos lo que necesitamos para sobrevivir. Y es ahí donde descubrimos realmente que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Así que aquel cuyo nombre es agua viva está dentro de nosotras. Este maravilloso Jesús nos lleva a una corriente realmente vivificante, como lo leímos antes, que satisface toda necesidad, primero en tu alma. Por eso la palabra dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, sin importar cuán difíciles puedan ser las situaciones. Él está dentro de nosotras como un pozo de agua viva. Él no se ha ido, no nos ha dejado. Él sabe, conoce lo que estamos viviendo y Él sabe por qué lo ha permitido. Así que esta fuente que brota comienza a fluir dentro de nosotras cuando nosotras activamos la fe y cuando la alabanza comienza a brotar de nuestra boca en medio de lo difícil que sea la situación. Mire, es increíble cómo la alabanza nos fortalece en medio de las pruebas. Trae consuelo, trae sanidad, trae paz. Y yo creo que es como un agua que viene y nos riega, ¿verdad? Y riega todo lo que nos rodea y todo lo que nosotras podamos ver que está seco. Así que veremos cosas grandes de parte de Dios, definitivamente, cuando nosotras entendamos que los desiertos tienen un propósito. Pero número 2 es los milagros pueden ser encontrados en medio de tu desierto. Incluso en medio de un desierto Dios puede obrar con gran poder. No necesitamos ser perfectas, no necesitamos ni siquiera una gran fe, porque dice que si tenemos fe como un granito de mostaza, tal vez tu fe es ahora muy pequeña porque ha sido tan duro lo que has vivido, pero con ese poquito de fe Dios puede hacer grandes cosas y puede realizar los milagros que tú estás esperando, porque de la nada Él hace todo. Tu futuro está en las manos de Dios y tal vez mañana por la mañana puede traer gozo e incluso el milagro que tú estás esperando. Y quiero
Me gusta siempre ver a las mujeres de la Biblia porque ellas nos enseñan tantas cosas, mujeres como nosotras, mujeres comunes, mujeres con los mismos problemas, pero mujeres que supieron experimentar no solo milagros, sino grandes transformaciones en sus vidas. Y esta es precisamente una de las mujeres que habla la Biblia en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Se le conoce como la viuda de Sarepta. Y dice la palabra, vino después a él, o sea, a Elías, la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta. Mira, ¿por qué el Señor le dice levántate y ve a Sarepta? Para parafrasearlo por el tiempo, Elías está en una cueva, ¿verdad? Huyendo de Jezabel. Ahí está, y está siendo alimentado por cuervos. Los cuervos le llevaban la comida que él necesitaba y había un río, ¿verdad? De donde él podía beber agua. Y ahí está Elías. Y entonces recibe la palabra del Señor que le dice, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí, yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Era una temporada de sequía. Elías mismo había profetizado que venía un tiempo de desierto, una sequía, hambruna y situaciones difíciles. Y lo manda con la viuda para que lo sustente. Y dice, él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, ahí estaba una viuda recogiendo leña y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. O sea que esta mujer, mire, ya no tenía esperanza. Ella dijo, vamos a comernos lo poquito que nos queda y después definitivamente vamos a morir de hambre. Y la palabra lo dice así, ya no tenía esperanza. Dice, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Mire, ahí en el arroyo de Querit, ahí donde estaba Elías, definitivamente no tenía posibilidades de seguir ahí, de permanecer ahí, porque de hacerlo, tal vez él también habría muerto, ¿verdad? De sed y de hambre. Así que Dios secó el arroyo. Quizás cuando se secó el arroyo, el mismo Elías, que había sido un profeta, que había provocado grandes milagros, se sintió también solo, tal vez se sintió abandonado y dijo, aquí también yo voy a morir. Porque Dios tuvo que permitir que el arroyo se secara para sacarlo de ese lugar de comodidad y decirle, muévete, ¿verdad? No solo tú estás pasando por esto. Y yo creo que lo que yo podía ver en este pasaje es que muchas veces esos lugares de desierto se pueden volver un lugar de comodidad, ¿verdad? Nos podemos acomodar y simplemente conformarnos, bueno, esto es lo que me tocó, aquí me quedo, pero la fe demanda una acción, la fe demanda dar pasos, ¿verdad? No nos podemos quedar ahí y precisamente Elías tal vez se acostumbró a beber el agua, se acostumbró a que los cuervos le llevaran la comida, ¿verdad? Pero llega el momento en que Dios le dice, basta, Elías, basta, quiero hacer algo nuevo en ti y quiero que hagas algo también por los demás. Y Elías obedece, sale de ese lugar y se encuentra con la viuda, con un hijo, ¿verdad? Como consecuencia de su desierto no tiene ni para comer y lo único que está esperando es morirse. Pero ¿sabe qué? Cuando Elías llega y le pide
hay algo que yo aprendí de esta mujer. De lo poquito que ella tenía, no le negó. Ella pudo haber dicho, lo siento, pero solo tengo para mi hijo y para mí, así que perdóname, pero yo no te puedo dar de lo poco que tengo. Pero esta mujer comparte de lo poco que tengo. ¿Sabe qué? Ella no dijo, no hay nada en casa. Ella dijo, tengo un poquito de aceite y me queda un poquito de harina. Entonces, Elías en ese momento, mire, a causa de que la mujer, ¿verdad?, activa su fe, tal vez al darle al profeta y creer que no le iba a hacer falta, Elías le da una palabra profética. Lo leímos ahí, Primera Reyes 17:14, dice, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Había sequedad, había un desierto, pero esta mujer activa, esta mujer toma una acción en medio de lo que ella misma está viviendo, de su decepción, de su desesperanza, toma una acción, por lo cual el Señor le manda esta palabra. Yo creo que aquí viene realmente el entendimiento para cambiar nuestro desierto en jardines. Mire, Primera Reyes 17, del 15 al 16. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. O sea, no se quedó quieta, no se quedó ahí simplemente, qué bueno, ¿verdad? Me dio una palabra y entonces me siento a esperar, dice. Ella hizo conforme a la palabra de Elías y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. O sea, no solo fue su fe en la palabra que le dio el profeta, sino su obediencia. La fe demanda una acción. Tenemos que ser obedientes también. Y la mujer escuchó la instrucción del profeta, la obedeció. Y yo creo que muchas veces con nosotras, cuando estamos pasando esos procesos, donde hay tanta desesperanza, tanto desánimo, no queremos, ¿verdad?, tomar una acción. Podemos escuchar una instrucción de parte de Dios y quedarnos ahí en el mismo lugar, simplemente esperando que todo venga, ¿verdad? Cuando nos mantenemos realmente conectadas con Dios, conectadas a su presencia, al Espíritu Santo en nuestra vida y caminamos por fe, yo creo que vamos a poder decir como la viuda, ¿verdad? Ella no dijo, no hay nada, me estás pidiendo comida, pero no hay nada, ¿verdad? No tengo nada. Ella dijo, tengo un poquito. Y de la nada Dios hizo todo, ¿verdad? Yo creo que cada una de nosotras, si estamos conectadas a la fuente, si estamos conectadas con el Espíritu Santo, tenemos esa unción, ese aceite va a fluir de nosotras para imponer manos sobre lo poco que tenemos, para imponer manos sobre los que están enfermos. Y de nosotras va a fluir, ¿verdad?, mucho más aceite para obrar los milagros, no solo nuestros, sino los que los demás también están necesitando, porque cuando estamos en esas situaciones nos volvemos hasta egoístas, pensamos que solo nosotras estamos pasando eso, pensamos que solo a mí, ¿verdad?, me tocó, pero no. Estamos viviendo tiempos donde mucha gente está sufriendo y recuerden lo que dice la palabra, que de nuestra tristeza nosotros también consolamos a otros. Entonces tenemos esa unción para verla multiplicada, tenemos unción para estar en la brecha por nuestras familias. Y yo creo que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, fue ungido también con ese óleo de alegría, con ese aceite, más que a sus hermanos, dice la Biblia. Y debido a que Él fue a la cruz, debido a su sacrificio por nosotros, a el derramar su sangre por nosotras, Él abrió el camino para que nosotras podamos caminar en poder y autoridad y creer que yo puedo, tengo ese aceite en mí, que puede obrar milagros sobrenaturales, milagros que yo estoy esperando. Mire, cuando yo estaba pasando esa temporada de desierto, yo creo que algunas ya han escuchado este testimonio, pero llegó un día que no había para comer, no había nada, y ese día yo me levanté con una palabra, Ezequiel 37, donde dice que el profeta llega a un valle de huesos secos y habla la palabra del Señor, y el Señor le dice que llame al Espíritu de Dios que sople.
de los cuatro vientos, para que esos huesos vuelvan a la vida. Y yo me aferré a esa palabra y le dije a mi hija, mira, vamos a salir y vamos a dar 7 vueltas, porque si el pueblo de Israel dio 7 vueltas y cayeron las murallas de Jericó, aquí también van a caer esas fortalezas que se han levantado de necesidad, de carencia, de tantas cosas. Y nos fuimos las dos a caminar, no podía rodear solo mi casa, tenía que rodear la cuadra completa y empezamos a caminar orando quedito para no despertar sospechas en los vecinos, ¿verdad? Y llevábamos 4 vueltas declarando Ezequiel 37 cuando aparece un hombre de la nada. Yo creo que así como a la viuda, el Señor me envió un profeta, porque aparece un hombre en la calle con una Biblia bajo el brazo, y cuando él me vio, él iba del otro lado de la calle, pero cuando él me vio, él se pasó al lado donde yo iba, se puso frente a mí y me dijo, siento del Señor decirle que la batalla que está peleando, el Señor ya le dio la victoria. Y profetice, como dice Ezequiel 37, era precisamente lo que yo iba declarando sobre mi casa, declarando la palabra. Señor, creo en el poder de tu palabra, y si tú lo hiciste, Señor, este valle de huesos secos también vuelve a la vida. ¿Y sabe qué hizo el Señor ese día? Fue impresionante cómo el Señor recompensó mi fe. Ese hombre sacó un billete de su cartera y lo puso en mi mano. Ese día puso pan en mi mesa, pero no se quedó ahí. Me dijo, esto es solo una muestra, pero prepárese porque esta misma noche el Señor la sorprende. Y esa misma noche el Señor me sorprendió tocando el corazón de alguien que dijo, Dios puso en mi corazón que tengo que bendecirlos, y envió una ofrenda que no esperábamos, donde multiplicó muchísimo más la que el profeta me había dado. Y entonces yo he entendido en mi propia vida que sí pasamos por esos desiertos, pero Dios demanda también una acción. Si tengo fe, yo creo, Señor, en ti, en lo que tú puedes hacer, pero voy a dar pasos de fe para avanzar hacia los jardines. Dios no me va a obligar a nada, Él simplemente me da la palabra y espera que yo accione, ¿verdad? Nos hemos vuelto muchas veces oidoras, pero no hacedoras de la palabra. Y estos son tiempos de ser hacedoras de la palabra, de lo que yo creo realmente le ponga acción. Y cuando yo le ponga acción a lo que creo, yo voy a ver manifestada las promesas de Dios en mi vida, porque Él no se queda con nada, ¿verdad? Definitivamente, Dios es un Dios de milagros que está esperando que nosotras mismas provoquemos, ¿verdad? Que Él se mueva. Y yo pensaba, ¿verdad? Cómo Él, a través de su sangre, también abrió el camino para que caminemos en ese poder y esa autoridad, en esa doble porción de su espíritu, ¿verdad? Y Él es esa fuente creadora, ¿verdad? En donde nosotros tenemos acceso a todo lo que necesitamos. Yo esta tarde quiero preguntarte, ¿qué es lo que te amenaza? ¿Qué es lo que te hace sentirte tal vez esclavizada? Tal vez son tus hijos, tal vez es un problema económico, tal vez es la limitación, la falta de trabajo, ¿verdad? Es una enfermedad, perdiste un ser querido, pero el Señor te está diciendo, yo soy el Dios todopoderoso que puede convertir tu desierto en un jardín. Y lo puedo decir ahora con convicción, lo puedo decir con autoridad espiritual, porque este fue un año para mí donde el Señor me llevó en esos procesos, pero estoy aquí en victoria. Estoy aquí todavía dando testimonio de la grandeza de su poder, y los milagros que Él hizo conmigo los va a hacer con ustedes, con cada una de ustedes, si ustedes se atreven a creer hoy. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, porque Él puede proveer más abundantemente, dice Efesios 3:20, de lo que tú pides o deseas, por el poder que actúa en ti. Yo creo que el Señor quiere llenar hoy muchas vasijas con aceite, sea lo que hayamos perdido. El Espíritu Santo tiene la capacidad de volver a llenar, ¿verdad? Esas vasijas con aceite. Yo creo que podemos dejar de llorar por lo que perdimos, por lo que se quedó atrás, por lo que ya pasó, por lo que tú consideras ahora muerto. ¿Por qué? Porque aún tenemos el aceite, aún tenemos la unción de su espíritu
Y es el Espíritu el que nos vivifica. El aceite es la representación tangible y visible del Espíritu Santo de Dios haciendo algo nuevo en tu vida, en mi vida. Así que mientras exista un todavía, dijo la viuda, queda un poco de harina y un poco de aceite. Mientras exista un todavía, vas a ver la mano de Dios moverse en tu situación, moverse en tu problema, moverse en tu circunstancia. Creo en una temporada de milagros, que era lo que Dios me mostraba. Te estoy haciendo ver, me dijo, lo sobrenatural. Y ahora estoy convencida que Dios hace milagros. De un día para otro, Él cambió un diagnóstico médico. De un día para otro, Él cambió ese desierto. Y si lo hizo por mí, lo puede hacer por ti. ¿Sabe que hay algo bien interesante que yo pude ver en la mujer de Sarepta? Sarepta de Sidón era una nación pagana, eran idólatras, eran corruptos. Sin embargo, Dios puso sus ojos en aquella mujer. Aquella mujer solo tenía tal vez un poquito de fe por lo que había oído, porque dice la palabra en 1 Reyes 17:12. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios. Mire cómo le responde al profeta. Vive el Señor tu Dios. O sea, no era su Dios, era el Dios de Elías. Y le dijo, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo un puñado de harina en la tinaja. Dios sabe que tuvo que provocar otra crisis para mostrarle a aquella mujer, no me basta tu fe, la poquita fe que tienes, quiero que creas en lo sobrenatural. Creo que tengas una fe más grande y provoca, ¿y sabe qué pasa? Se muere su hijo. Dice la palabra en 1 Reyes 17, del 17 al 24. Y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Pero Elías se había quedado a vivir ahí, se había quedado con ellos. Y entonces ella va con Elías y le dice, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió, dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, mire, aquí vino el poder de la conversión. O sea, aquella mujer entonces como que se le abrieron los ojos a lo sobrenatural y esta mujer dijo, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. O sea, hasta ahí no se le había activado totalmente la fe. Pero Dios es tan fiel que no la quería dejar a medias. Él quería darle todo. Él quería realmente que aquella mujer viera lo sobrenatural de Dios. Y hay muchas crisis que Dios ha provocado en este tiempo para que nosotros creamos en lo sobrenatural de Dios. Creamos en ese Dios de milagros que es poderoso. Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Pero necesitamos creer, pero necesitamos accionar esa fe, necesitamos hacer, mire, yo soy una mujer que tal vez se volvió loca y radical en su fe, a veces hago cosas locas, ¿verdad? Como cuando mis hijos estaban adolescentes, yo les ponía aceite en los zapatos y yo decía, no se van a desviar, y a veces iban y veían sus zapatos, mami, otra vez aceite en mis zapatos, pero eran esos actos de fe en los que yo creo, ¿verdad? Creo que Dios se mueve. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y nos mantenemos conectadas a su presencia, enmarcamos nuestra perspectiva, nuestro futuro, nuestro destino y nuestras decisiones en la verdad de su palabra. Y estos son tiempos de creer, son tiempos de afianzar, de poner fundamentos firmes basados en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque estamos pasando grandes pruebas que amenazan con destruirnos, pero en la presencia de Dios está la unción, está la estrategia y el poder para la victoria. Yo quiero hoy orar por ti y convenirme contigo. Tal vez tú estás como la viuda de Sarepta, a medias.
no has conocido totalmente a ese Dios, a ese Jesús que quiere hacer cambios en tu vida, que quiere hacer milagros, yo quiero invitarte hoy a que tú esta tarde le entregues tu corazón, esta noche para las que están en otros países. ¿Qué tal si haces conmigo una oración hoy y le dices: Señor Jesús, gracias por esta palabra, porque yo entiendo hoy que no he tenido la suficiente fe, que de oídas te he conocido, pero yo hoy te quiero conocer como nunca te he conocido. Y yo vengo hoy a rendirte mi vida, te entrego mi corazón, porque, Señor, reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Sé que valgo tu sangre, que tú perdonas mis pecados y que tú puedes hacer los milagros que tal vez yo no he imaginado en mi vida. Así que te entrego hoy mi vida, te hago mi Señor. Aquella viuda dijo: tu Señor, pero yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú seas mi Dios, así que hoy yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón para que tú la gobiernes y para que a partir de hoy, Señor, tú reines, tú comiences, Señor, a mostrarte en mi vida de una manera en la que yo nunca he visto. Gracias por ese sacrificio, Señor. Te entrego todo lo que soy. Gracias por lavarme con tu sangre y perdonar mis pecados, Señor, y por darme esta tarde un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración tal vez por primera vez, por segunda vez, puedes escribir en el chat, puedes escribirnos a la página de Mujeres a Glow que Brillan para poder orar por ti, para poder darte tal vez un seguimiento en ese crecimiento espiritual. Pero yo quiero hacer una corta oración para bendecir a todas aquellas que también ya son mujeres, que han creído, mujeres que tal vez ahorita están pasando procesos y que tal vez no los entienden, pero yo quiero que juntas hoy nos convengamos y creamos por los milagros que están por ocurrir, porque yo sé que no va a terminar el año. Estoy creyendo porque el año 2022 va a ser un año realmente de milagros. ¿Por qué? Porque este año ha sido un año de sacudidas, sí, de llevarnos a nuevos niveles de fe, de rendirnos, de humillarnos, de probar nuestro corazón, pero nos hemos humillado. Y sé que viene esa tierra prometida que fluye leche y miel, así que convénganse conmigo y oremos juntas y digámosle: Señor, yo creo hoy en los milagros que tú, Señor, estás por hacer en mi vida, en mi familia, en la vida de mis hijos. Señor, aquí estoy delante de ti. Señor, nuevamente, Señor, activa mi fe. Sí, Señor, a través de las circunstancias he perdido, Señor, la fe. He dudado, ha habido incredulidad, incertidumbre. Yo te pido que hoy, Señor, tú me des una mente, Señor, renovada. Tengo la mente de Cristo y quiero volver a creer, Señor. Acércame a tu corazón. Es como dice en Oseas: Señor, me la llevaré al desierto para hablar a su corazón y ahí convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Señor, sé que tú puedes convertir este desierto en un jardín. Creo, Señor, creo hoy, Señor, que por mi fe yo sea justificada y que en los meses que están por venir yo comience a ver, Señor, cómo ha valido la pena pasar estos procesos. Ha valido la pena, Señor, resistir en medio de la dificultad, en medio de las carencias, de las necesidades. Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque tal vez no hemos tenido en abundancia, pero no ha faltado ese poquito de aceite y ese poquito de harina, Señor, y hasta ahora hemos comido y nos hemos saciado, Padre. Pero gracias porque tu palabra dice en Joel 2 que tú vas a restituir los años que devoró la oruga, el saltón y el revoltón, y que comeremos y beberemos hasta saciarnos y alabaremos el nombre de Jehová nuestro Dios, que hará maravillas por nosotros. Así que yo hablo esta palabra, Señor, y la declaro sobre tus hijas esta tarde, Señor, que ahí donde están, si necesitan un milagro de sanidad, que tu mano poderosa ahora se pose ahí donde están, Señor. Tú eres el médico divino, Jehová Rafa el sanador. Tú eres el proveedor, Jehová Jireh. Clamamos, Señor, que tú te manifiestes en todas las maneras en que podemos conocerte para ver esos milagros creativos y sobrenaturales, Señor. Creemos, Padre, en el nombre de Jesús.
Yo declaro un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de autoridad para dar pasos, Señor, para recibir estrategias. Abre los ojos de nuestro corazón para que venga ese espíritu de sabiduría y de revelación y te conozcamos mejor, pero accionemos la fe, Señor, que podamos, Señor, convertirnos en las profetas de nuestra casa, profetizarle tu palabra a nuestras circunstancias para ver cambios y para ver, Señor, cómo tú nos has llevado, Señor, del desierto a los jardines, porque esa es tu promesa, Padre. Creemos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén.